¿Qué tal, amigo? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un trabajo sobre factorización. Vamos a aprender a factorizar de diferentes formas. Vamos a utilizar los diversos métodos como factor común, el método de agrupación, el método de identidades o de aspas simples. ¿Sí? Son los 4 más conocidos métodos que podemos utilizar para factorizar una expresión algebraica. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo para hacer mediante el factor común. ¿Qué significa factor común? Significa que voy a extraer un elemento de todo el grupo que se repita en cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá observamos nosotros que el factor que se repite es el X, ¿cierto? El Y también. Entonces, como son dos elementos que se repiten, esos dos elementos los saco. Saco el X y saco el Y. Ahora, ¿cuál de los X saco? Porque hay X cuadrado y hay X solo. Saca el menor de los X. En ese caso sería el X solo. En el caso del Y también pasa lo mismo. Sacas el Y más pequeño. Solamente Y. Abrimos un paréntesis y vamos a completar acá valores con los cuales él, al multiplicarse, me dé este valor. Por ejemplo, XY, ¿con quién debo multiplicar para que me dé X cuadrado Y? Con el X, ¿verdad? X, Y por X, X cuadrado Y. Ahí está. Más. ¿Con qué valor debo multiplicar para que me dé XY cuadrado? Con Y, ¿verdad? ¿Por qué? XY por Y. El Y se repite. Y cuadrado, X. Más, ¿con qué valor debe multiplicarse para que me dé XY? Con el 1. ¿Por qué? XY por 1, XY. Y eso es todo, chicos. Es la forma como nosotros estamos factorizando una expresión. ¿Qué significa factorizar? Darle forma de factores. Sí, en este caso, si a mí me preguntan cuántos factores presenta dicha expresión, presenta un factor, 2 factores, 3 factores primos. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver otro método. El método de agrupación, así se le llama. Es cuando lo vas a agrupar de forma separada y que al final va a terminar en una factorización. Por ejemplo, yo voy a agarrar esos dos valores, mira. ¿Sí? Porque hay elementos en común. ¿Qué elementos en común hay en ellos dos? El 3, ¿quién más? El M, ¿verdad? El M se repite. Ahora, abrimos un paréntesis, ¿sí? Y el otro factor, ¿cuál sería? El que queda. Me quedaría, para que me dé 3M al cuadrado, me faltaría un M. 3M por M, 3M cuadrado. Más, para que me dé 3MN al 3M, ¿qué me falta? Una N. Listo. Lo mismo vamos a hacer con estos dos valores que me están quedando. ¿Cuál es el factor común ahí? El 2, ¿verdad? El 2 se repite. 2. Paréntesis. ¿Y quién me queda dentro? Me queda un M y me queda un N. Finalmente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De estos dos elementos que se están sumando, ¿cuál es el factor que se repite? El M más el N, mira. ¿Sí? Así que él sale como un factor común. M más N, paréntesis, paréntesis, ¿quién me quedó aquí? 3M, y ¿quién me quedó aquí? El 2. Y listo. Así es como concluimos, ¿sí?, este ejercicio de factorización. Mi pregunta es, ¿cuántos factores primos tenemos? Un factor, que es todo esto, y otro factor, 2 factores. Vamos a ver ahora otro método, método de identidades. Es cuando tú vas a utilizar las propiedades de productos notables, ¿verdad? O de identidades. En este caso, aquí tenemos una expresión con cuartas, ¿no? X más Y a la cuarta menos X menos Y a la cuarta. ¿Qué te parece si nosotros le damos forma? Por ejemplo, al X más Y a la cuarta es al cuadrado, ahí está, 2 por 2, 4.
menos, ¿no? Hacemos lo mismo con el x menos y al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? ¿Qué te parece si a esta expresión nosotros le ponemos una letra A? Y a esta expresión una letra B. Ojo, que el A para mí va a ser x más y elevado al cuadrado. Y el B para mí va a ser x menos y elevado al cuadrado. Ya no trabajamos con todo el x y y, vamos a trabajar con el A y el B nada más. Si es así, tendríamos A, que es todo esto, elevado al cuadrado, menos B, que es todo esto, elevado al cuadrado. Lo hemos reducido nada más. Esto de aquí nosotros lo conocemos como diferencia de cuadrados. ¿Y a qué me da la diferencia de cuadrados? A ver, recordemos, la diferencia de cuadrados me da a cuadrado menos b cuadrado es a más b multiplicado por a menos b. Listo. Ahora nuevamente vamos a regresar los elementos que tenemos allí. Aquí tendríamos nosotros, ¿sí? En el caso de a, x más y al cuadrado, y en el caso del b, más x menos y al cuadrado. Por aquí, x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado. Acá tenemos las dos formas de Legendre, ¿verdad? ¿En qué decía lo siguiente? La suma al cuadrado más la resta al cuadrado me daba, ¿sí? 2 veces el primer término al cuadrado más 2 veces el segundo término al cuadrado. Teoría. Esto se va a multiplicar con, cuando teníamos la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado, me daba simplemente 4 veces el primero por el segundo. Si nosotros factorizamos acá el 2, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por 4xy. Y para finalizar, 4 por 2, 8, ¿verdad? xy, paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuántos factores tiene? 1, 2 y 3 factores. 3 factores primos tendría este ejercicio, ¿no? Y este sería obviamente el resultado final. Vamos a pasar ahora a otro tipo, ¿sí? O otro método que utilizamos para la factorización, se llama aspa simple, ¿sí? Aquí tenemos la forma general, tiene que tener esta forma para poder hacerlo por este medio, ¿no? De un coeficiente con x elevado a un número par, más, ¿no? Otro elemento por x a la mitad del elemento anterior, más un término independiente, ¿verdad? Como una función cuadrática, muy similar a ella. Acá tenemos un ejemplo. Lo que vamos a hacer es, como su nombre lo dice, es un aspa. Por eso se llama aspa simple. Vamos a multiplicar dos números aquí, de tal forma que me dé 3. Pero que al multiplicarse cruzado, me dé el 11x. Profe, ¿y acá qué números? Números que multiplicados me den 6x cuadrado. A ver, vamos a buscar. ¿Qué te parece si le ponemos un 3x por un 2x? 3 por 2, 6. X por x cuadrado. Sí cumple. Veamos acá. Acá podríamos colocarle, ¿qué te parece? El 1 y el 3. ¿Sí? Estamos jugando con los valores primero. Y para que me dé más, los dos tendrían que ser positivos. No le pongo nada. Ahora, veamos. 3x por 3 me da 9x. ¿Cierto? 2x por 1 me da 2x. La suma de ellos me tiene que dar 11x. Y es cierto. 9 más 2, 11x. Quiere decir que estos son los factores correctos que hemos colocado. Entonces, para concluir, tendríamos en forma horizontal 3x más 1 multiplicado por 2x más 3. 3x más 1 por 2x más 3 me daría los dos factores en los cuales se ha convertido este ejercicio.
Sí, bueno, espero les haya agradado este video, sí, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.